Ok, tenga buenas tardes, ingeniero. Voy a hacer la explicación de lo que es mi ejercicio uno, problema uno de la tarea número 2, el cual nos decía que modificáramos el ejemplo 4 y utilizando los métodos constructores y la palabra dis, calculáramos el área y el perímetro de un rectángulo y posteriormente de un círculo. ¿Vea? El programa tendría que solicitar en pantalla la base y la altura del rectángulo y posteriormente el radio del círculo, y se nos brindaban lo que es la fórmula, vea, para poderlo hacer. Y también pues se nos solicitaba que lo solicitáramos en consola y se imprimiera en el entorno gráfico de JOcean Panel. Entonces vamos a hacerlo. Ok, lo primero que hice fue me vine a NetBeans y creé una nueva aplicación, vea, en Java Application, y le puse rectángulo main. Entonces acá lo que hice fue importar la librería java.util.scanner para poder solicitar los datos que se nos piden, vea, en la guía. Entonces luego de esto, en el método main, acá en el método main, escribí scanner entrada, o entrada de datos, vea, scanner entrada igual a new scanner system.in. Acá con esto pues ya podemos pedir los datos y almacenarlos, vea. Entonces luego de esto pues escribí system.out.println, abrimos paréntesis, comillas, y escribí, vea, que el usuario digite la base del rectángulo, vea, y esta base que la guarde acá en base rectángulo va a ser igual a entrada.nextDouble. ¿Por qué double? Porque estamos usando acá double, variables de tipo double, vea. Entonces así mismo hice para los demás, vea, en el caso de la altura del rectángulo y el radio del círculo, vea. System.out.println, y otra vez, vea, digite la altura del rectángulo. La altura del rectángulo va a ser igual a entrada.nextDouble porque estamos haciendo uso de variables dobles de tipo double. Y así mismo para el radio del círculo, vea. Le solicitamos al usuario digitar el radio del círculo, y el radio del círculo será igual a entrada.nextDouble porque va a almacenar un dato de tipo double, vea. Entonces para hacer esto creé lo que es una nueva clase en Java, vea. Y esta clase yo la llamé rectángulo main. Dentro del rectángulo main está mi clase rectángulo, ¿verdad? Dentro del rectángulo main está mi clase rectángulo, ok. Importé lo que es la librería para poder hacer uso del entorno gráfico de JOcean Panel, porque se nos pedía mostrarlo, el resultado en esta librería. Importé javax.swing.JOcean Panel para poder hacer uso de ello. Entonces acá está mi clase rectángulo dentro del paquete rectángulo main. Aquí están mis variables privadas tipo double, base rectángulo, altura rectángulo, perímetro rectángulo y resultado área rectángulo, ¿verdad? Luego de esto pues hacemos pública nuestra clase, en este caso clase rectángulo, y dentro de él pues abro paréntesis, escribo double, altura rectángulo, double base rectángulo también, vean. Cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Dentro de estas mismas llaves pues hacemos uso de la palabra reservada dis que se nos hacía mención en la tarea, ¿verdad? Que usáramos métodos constructores y la palabra dis. Ok, acá estoy cumpliendo eso. Dis.base rectángulo va a ser igual a base rectángulo. Ok, lo mismo para la altura, ¿verdad? Del rectángulo. Dis.altura rectángulo igual a altura rectángulo. Ahí estamos. También se nos solicitaba pues hacer uso de los métodos constructores, ¿vea? Entonces para ello creé estos dos métodos, ¿vea? Y para esto pues declaré un public void y le puse como nombre a mi método área rectángulo, ¿vea?
Dentro de ello pues hice uso de la variable que habíamos declarado acá, resultado área rectángulo, que esta variable es la que nos guarda el resultado, ¿vea? El resultado que queremos mostrar. Entonces para esto, para el resultado área rectángulo, se nos daba una fórmula, ¿vea? Acá, y se nos decía que el área del rectángulo iba a ser base por altura, ¿vea? Entonces eso fue lo que hice acá. Resultado área de rectángulo igual a base rectángulo por altura del rectángulo, ¿va? ¿Por qué hice base rectángulo? Porque así fue como yo nombré acá mis variables, ¿vea? Altura rectángulo, base rectángulo. Ok, ahí estamos. Cerramos llaves y creé lo que es un nuevo método constructor para poder desarrollar lo que se nos pedía del perímetro rectángulo, y también se nos brindaba lo que es la fórmula. Entonces para ello hice un public void y lo nombré como rectángulo perímetro. O sea, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos llave, y dentro de la llave hacemos uso de la variable que ya habíamos declarado, de tipo double, perímetro rectángulo. Entonces aquí en este perímetro rectángulo íbamos a almacenar en él esta fórmula que se nos da, sería base más altura más altura. Entonces para esto pues abrí paréntesis y puse base rectángulo, porque así fue como yo nombré mi variable tipo doble, base rectángulo. Escribí el signo más, así, más base rectángulo, ¿vea? Cerré lo que es los paréntesis y volví a escribir el más para concatenar, ¿vea? Abrimos paréntesis para concatenar que la altura del rectángulo más la altura del rectángulo. Cerramos paréntesis, punto y coma, cerramos llave, y luego de esto pues creamos este método que nos permite imprimir, vea. Pero acá desde el método main, desde mi Java Application rectángulo main, estoy haciendo uso de él. Mire, acá ve, acá estoy diciendo rectángulo mensajero 1, pues estoy haciendo mención o llamado a la clase, vea, que yo creé como rectángulo. Acá vea, rectángulo mensajero 1 va a ser igual a new rectángulo, base rectángulo, altura rectángulo, que es este y es este. Base rectángulo, altura rectángulo. Y acá imprimo, vea, mis dos métodos constructores, vea, donde almacenamos nuestras variables y los resultados. Ahí está. Entonces, mensajero 1 punto imprimir, acá ya está completo, y acá pues coloqué el área rectángulo, que es mi método 1, digamos, y el rectángulo perímetro, que es mi método 2 dentro de la clase rectángulo. Y como se nos solicitaba imprimirlo en el entorno gráfico de JOcean Panel, pues tenía que usar esta sintaxis, JOcean Panel.show mesa dialog, y escribí dentro de él, dentro de las comillas, el área del rectángulo E, y acá lo que hice fue concatenar pues el resultado, la variable que almacena el resultado de resultado área rectángulo. Y asimismo también hice lo mismo para imprimir el perímetro de rectángulo dentro del entorno gráfico de JOcean Panel, entonces ocupé otro JOcean Panel.show mesa dialog, y dentro de los paréntesis pues escribí el perímetro en rectángulo es, y concatené a la variable que almacena ese resultado del perímetro rectángulo. Ok, acá hasta este momento ya había cumplido yo con
estas dos cositas que se nos solicitaba, que es el perímetro del rectángulo y el área del rectángulo, solicitándolos desde consola e imprimiéndolos utilizando JOtion Panel. Ok, entonces ahora para el círculo, del perímetro círculo y el área del círculo, obviamente tenía que crear una nueva Java class. Entonces acá está. Para crear esto, igual para crear el círculo y el rectángulo, las clases círculo y la clase rectángulo, me vine acá en New y de aquí Java class dentro del paquete rectángulo main. Ok, entonces para el círculo igualmente dentro del paquete rectángulo main, que es está mi clase que nombré círculo. Pudo haber sido otro nombre, pero así lo nombré como círculo. Entonces, como se nos pide solicitar los datos desde consola, por eso creamos acá el main, importamos java.utilscanner para solicitar los datos desde consola al usuario. Y como tenemos que imprimirlo en el entorno gráfico de JOtion Panel, importé lo que es la librería, javax.swing.JOtion Panel, para poder hacer uso de este beneficio de entorno gráfico. Entonces, luego de esto, ¿qué hice? Bueno, tenemos nuestra clase círculo y luego de esto declaramos nuestras variables, tipo double, privadas, radio círculo, resultado círculo, resultado perímetro círculo. Así fue como yo las nombré, pudo haber sido otro nombre, pero yo los quise llamar así. Luego de esto, ¿qué hacemos? Bueno, en public circle hacemos pública nuestra clase y dentro de él pues ponemos double radio círculo, cerramos los paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Dentro de estas mismas llaves hacemos uso de nuestra palabra reservada this, que acá se nos mencionaba, hacer uso de la palabra this, decía aquí. Ok, entonces estoy haciendo uso de esa palabra, punto radio círculo, y esto va a ser igual a radio círculo, punto y coma, para que no hayan errores en mi programa. Luego de esto pues creé otro método constructor, para ello pues ponemos public void y le puse círculo perímetro, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. Pudo tener otro nombre, pero yo lo llamé así, círculo perímetro. Entonces aquí estoy cumpliendo también con lo que se nos decía, ocupar métodos constructores. Acá está, ocupar métodos constructores. Ok, aquí está. Y dentro de este método constructor pues está lo que es mi variable de tipo double que creé, Entonces la variable que nombré fue resultado perímetro círculo. Entonces acá para esto se nos brindaba lo que es las fórmulas para encontrar el perímetro del círculo, y la fórmula era 2 por 3.14 por radio. Ok, esto fue lo que yo hice. Acá está el 2 por 3.14 por, hasta acá, por radio. Pero radio, ¿qué? Radio círculo, porque yo le nombré radio círculo a mi variable tipo doble, radio círculo, punto y coma, y creé lo que es un segundo método constructor dentro de mi clase de círculo. Entonces escribí un public void y le nombré área círculo, el área círculo, y dentro de este pues escribí el resultado círculo, que es mi otra variable de tipo double, que ya las habíamos declarado. Entonces para este resultado círculo, para poder encontrar ese resultado, también se nos brindaban lo que es el cálculo de la fórmula, o sea, se nos daba cómo hacerlo, y de la manera para poderlo hacer era poniendo 3.14 por radio,
Entonces acá fue lo que hice, ¿verdad? Entonces el resultado del círculo va a ser igual a 3.14 por radio del círculo. Bueno, ¿y por qué dice aquí radio del círculo y aquí decía radio? Bueno, porque yo lo quise nombrar así, radio círculo, por radio círculo nuevamente, que es lo que se nos solicita acá. Entonces luego de esto cerramos nuestra llave y creamos otro método para poder imprimir. Y acá en el método main, en rectángulo main, dentro de mi método main, pues hice la mención, ¿verdad? O el llamado, como lo queramos llamar, de círculo. Este círculo es mi clase, mi otra clase, la que yo creé, que es círculo. Entonces a este obviamente tenía que ponerle otro nombre acá, ¿verdad? A este le puse mensajero 1 para rectángulo, mi otra clase rectángulo, y para círculo pues ahora le puse mensajero, ¿verdad? Y este mensajero va a ser, el círculo mensajero va a ser igual a new círculo. Dentro de él pues escribir radio círculo, haciendo mención acá a estas líneas de código que están aquí. Ok, punto y coma, y escribimos mensajero punto imprimir, cerramos, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Entonces hasta aquí yo estoy haciendo un método constructor para poder imprimir, y dentro de este método constructor, ¿qué es lo que voy a imprimir? Bueno, vamos a imprimir el círculo del perímetro. ¿Y eso qué es? Bueno, esto es los métodos constructores: círculo perímetro, y nuestro segundo constructor dentro de la clase de Java círculo está área círculo. Abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, y luego pues lo que hacemos es imprimir desde el entorno gráfico de JOption Panel. Entonces aquí lo que hacemos es escribimos JOption Panel.show message dialog, y dentro de él pues abrimos comillas y coloqué pues el área del círculo es, y concatené lo que es el resultado, ¿verdad?, del círculo que está en esta variable. Acá ya nos está almacenando lo que es el resultado del círculo. Cerramos paréntesis, punto y coma para no tener errores en nuestro programa. Y así mismo, para saber, vea, el perímetro del círculo, creamos un JOptionPanel.show message dialog y le escribí dentro de él, vea, dentro de las comillas, el perímetro del círculo es, y concatené la variable que contiene el resultado del perímetro círculo, que así fue como nosotros la nombramos. Ok, y de esa manera pues ya estoy cumpliendo con lo que es el problema 1. Ahora lo que vamos a hacer es compilarlo, o correrlo, para ver si funciona, a ver si todo esto está bueno. Ok, lo corremos. Esperamos un ratito. Ok, acá nos está pidiendo que digitemos la base del rectángulo. Bueno, aquí podemos digitar lo que queramos, vea. Digamos que la base del rectángulo sea de 2, digamos. Ahora nos pide, vea, digite la altura del rectángulo, vea. Pero aquí, en esto que estamos viendo acá, ¿qué parte de nuestro código es? Vea? Bueno, estamos en el método main. Acá lo que acabamos de ver es esto, ¿va? Digite la base del rectángulo. Esto, ¿va? Cuando digitamos la base del rectángulo, esa base se almacena en esta base rectángulo, y así mismo para la altura y posteriormente el radio, que vamos a ver también. Aquí está, digite la altura del rectángulo. Acá estamos, acá, digite la altura del rectángulo. Bueno, digamos que la altura es, ¿qué? Por decir algo, un 5. Luego de esto saltamos y le pedimos al usuario, digite el radio del círculo. Bueno, digamos que el radio del círculo sea 1, por ejemplo.
Bueno, y como estos datos están dentro de nuestras clases de Java, ¿dentro de cuál clase? Bueno, de la clase rectángulo y dentro de nuestra clase círculo. Vea. Entonces, bueno, no veo el resultado. Es que el resultado lo muestra en el entorno gráfico de JOption Panel, que sería esto. Para esto fue que importamos nuestra librería de JOption Panel. Acá está esto, sería esto. Sería esto. Ok, veamos ese resultado, pues. Ok, aquí está, el área del rectángulo es 10. El perímetro del rectángulo es 14. El área del círculo es 3.14. Y el perímetro del círculo es 6.28. Ok, ahí finalizaría lo que es nuestro código, que se nos solicitaba. Corrámoslo nuevamente, digite la base del rectángulo, pongámosle 5, 2 y 3. Ok, el resultado nos muestra en el entorno gráfico de JOption Panel. El área del rectángulo es 10, el perímetro del rectángulo es 14, el área del círculo es 28.25, el perímetro del círculo es 18.14. Ok, entonces de esta manera yo podría concluir con mi ejercicio número 1 de la tarea número 2. Ok, que tenga una feliz tarde, ingeniero.